Bienvenidos a Ahora Misiones Noticias, tu sitio de noticias en la web. Bienvenidos a Panorama de Noticias. Vamos a desglosar los temas que están marcando la agenda en Argentina. Hablaremos de una reforma laboral que genera mucha tensión y de los nuevos rumbos en la economía. Analizaremos qué hay detrás de estos cambios y, sobre todo, cómo nos afectan en el día a día. Hoy la conversación en el país gira en torno a dos ejes centrales. Por un lado, una reforma laboral que realmente divida las opiniones. Y por otro, un escenario económico que genera bastante incertidumbre. Bueno, vamos a meternos de lleno en cada uno para entender qué está pasando. Bien, si miramos el corazón de la tormenta política y económica, hay 3 puntos que no podemos ignorar. Primero, la gestión en el Ministerio de Capital Humano. Segundo, un cambio en la política cambiaria que ya está dando que hablar. Y tercero, la reforma laboral que pone frente a frente al gobierno y a los sindicatos. Comencemos con el primer tema. Bueno, a ver, ¿qué pasó con los alimentos en los depósitos del gobierno? Una investigación oficial llegó a una conclusión preocupante. Es imposible saber cuál fue su destino final. O sea, no se puede seguir el rastro. Esta falta de trazabilidad lógicamente genera muchas dudas. Y en medio de esta controversia, la ministra Sandra Petovelo responde iniciando acciones legales contra periodistas que cubren el caso, lo que abre un debate muy necesario sobre la transparencia y, por supuesto, la libertad de prensa. Mucha atención a este giro en la economía. A partir de enero, el valor del dólar oficial se va a ajustar según la inflación. Dicho de otro modo, se termina eso del tipo de cambio que se movía a un ritmo fijo del 2% mensual. ¿Por qué es relevante? Porque se busca que el peso no se atrase, pero como vamos a ver ahora, esta medida, que fue coordinada con el FMI, no está para nada libre de críticas. Pero, ¿qué quiere decir esto de indexar la economía? Es simple. Significa que los precios y los contratos se ajustan de forma automática con la inflación. La crítica, como bien lo señala el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, es bastante directa. Si todo sube al ritmo de la inflación, pero los sueldos y las jubilaciones no, bueno, el poder de compra de la gente cae en picada. Y acá tenemos el otro gran frente de conflicto, la reforma laboral. Para el gobierno se trata de una modernización indispensable para crear empleo. Para los sindicatos es, sin vueltas, una pérdida de derechos. Este choque de visiones ya se palpa en el ambiente con la amenaza de un paro nacional sobre la mesa. La gran pregunta es si van a lograr encontrar algún punto en común. Y claro, toda esta discusión política, todos estos números económicos, ¿cómo se traducen en la vida real, directamente en el bolsillo? Pensemos en el aguinaldo. Lo que antes para muchos era para un gusto, para ahorrar algo, ahora, para 1 de cada 3 argentinos, se va a ir derecho a pagar deudas o a cubrir gastos básicos. Es un dato que pinta un cuadro muy claro de la presión económica en los hogares. Muy bien, ahora dejemos por un momento la agenda nacional y veamos cómo estas mismas tensiones y otros problemas se viven en las provincias, donde la realidad a veces golpea de una forma mucho más concreta. Hablemos del costo de vida con un ejemplo que no necesita mucha explicación. Criar un chico hoy en Argentina. Según los datos oficiales, la canasta de crianza para un nene o nena de entre 6 y 12 años ya supera los 571.000 pesos por mes, una cifra que para muchísimas familias es directamente inalcanzable. Nos vamos al norte, a Salta. Allí una investigación judicial está destapando una red de contrabando enorme en aguas blancas. Estamos hablando de un negocio ilegal que mueve, escuchen bien, 3 millones de pesos al mes. Esto no es solo un problema de evasión de impuestos, expone la fragilidad de las fronteras y el poder de las economías informales. Viajamos ahora al sur, a Chubut, donde los empleados públicos están viviendo una situación límite. Su obra social, Ceros, cortó absolutamente todos los servicios. La razón, una crisis financiera que se agrava por denuncias de falta de aportes. El resultado es que miles de trabajadores y sus familias se quedaron sin cobertura médica. Y en el corazón industrial del país, en Córdoba, otro reflejo de la crisis. Una fábrica de neumáticos despide a 40 trabajadores. El argumento, baja rentabilidad. La protesta de los empleados fue disuelta por la policía. Es un caso que muestra esa tensión permanente entre la rentabilidad de las empresas y la estabilidad de los trabajadores.
Y para cerrar nuestro recorrido provincial, un repaso rápido por otras noticias. En Buenos Aires se ponen más estrictos con las apuestas online. Van a pedir identificación biométrica. En Tierra del Fuego se aprobó un tema polémico, la cría intensiva de salmones en mar abierto. Atención con esto en Jujuy, un fallo histórico obliga al Estado a indemnizar con 50 millones de pesos a una mujer policía por abuso de un superior. Y acá en casa, en Misiones, los transportistas escolares siguen lidiando con la competencia desleal del transporte informal. Cada noticia es una ventana a una realidad distinta del país. Bueno, ampliemos un poco la mirada. Vamos a ver qué está pasando más allá de nuestras fronteras con los titulares internacionales más importantes del día. En Medio Oriente, la situación sigue siendo crítica. En Gaza, los equipos de rescate no dan abasto, mientras Hamás confirma la muerte de uno de sus altos mandos militares. Al mismo tiempo, en esa frontera tan tensa entre Pakistán y Afganistán, el ejército pakistaní informa de operaciones contra grupos insurgentes. Es una muestra de la inestabilidad que atraviesa toda la región. Y si miramos a nuestra región, hay dos focos de atención. Por un lado, en Chile, ya se puso en marcha el proceso de transición hacia el próximo gobierno, un momento clave para el futuro político del país. Y en el Caribe se desató una disputa energética. Venezuela le corta el gas a Trinidad y Tobago en medio de acusaciones muy serias, lo que suma más tensión a la relación. Y para terminar, como siempre, nos vamos al terreno de juego para cerrar con una buena noticia del mundo del deporte. Parece que el futuro del fútbol argentino tiene con qué ilusionarnos. El equipo sub-16 de River Plate se llevó la primera edición de la Messi Cup, nada menos, después de ganarle en la final a un rival de la talla del Atlético de Madrid por 2-0. Una gran victoria para los pibes. Hemos recorrido un panorama informativo complejo, lleno de matices. Para profundizar en cualquiera de estas noticias o para mantenerse al día con lo que pasa, toda la información está disponible en ahoramisiones.com.ar. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido todo por las noticias más relevantes del día. Nos vemos en un nuevo informe de Ahora Misiones Noticias. Hasta luego.